Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer y honor estar aquí en la Fundación. Gracias, Lucía, por haberme dado esta posibilidad y gracias al profesor Julio Treboller Barrera por invitarme aquí a dar esta conferencia, que como ven ya el título es media conferencia, en donde voy a tratar en la próxima hora 10, ¿no? Eso es lo que tengo, más o menos, algo así. Voy a tratar de presentar un tema fascinante pero complejo a la vez, en donde voy a tratar de conjugar lo académico con lo divulgativo, sin presumir que realmente sean expertos en este tema, pero desde ya puedo decir que si ustedes están confundidos, van a salir más confundidos después de esta presentación. Entonces comencemos. El fenómeno sectario es uno de los fenómenos sociales y religiosos más importantes del judaísmo antiguo. Y para poder entender la comunidad del Mar Muerto, el fenómeno esenio, tenemos que verlo en un contexto. Y con ese propósito, entonces, para contextualizar a esta comunidad, tenemos que retrotraernos ahora a la época persa, donde podemos encontrar ya el comienzo de este fenómeno, y como ven aquí en esta primera parte, el fenómeno presectario en el judaísmo persa. A tales efectos, entonces, quiero otra vez, sin presuponer el conocimiento, quiero centrarme en un punto muy importante, y es en el Pentateuco de Moisés, el quinto libro, es el Deuteronomio. Y sin entrar en pruritos académicos, podemos decir que el Deuteronomio es probablemente el primero de los textos que de alguna manera se conforma como libro allá, algo así como en la segunda mitad del siglo VII de nuestra era, probablemente en una versión premasorética que la que tenemos nosotros. Pero lo importante que es señalar que podemos encontrar, desde el punto de vista de una perspectiva religiosa, un concepto que es el concepto del etnocentrismo religioso, en donde el autor del Deuteronomio ve el concepto de elección del pueblo de Israel como un concepto central en la teología del Deuteronomio. Les marqué aquí la frase de Deuteronomio 7 que le puede caracterizar: porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que le seáis un pueblo especial. Es decir, aquí aparece el concepto en donde el pueblo de Israel es un pueblo separado del resto de los pueblos, visto desde una perspectiva, como dije, etnocéntrica. Si nosotros ahora, desde esta época, como dije, de finales de la época bíblica, entramos ahora en el periodo posbíblico de la época persa, en el libro de Esdras. Y acá simplemente, para no presuponer conocimientos bíblicos, el libro de Esdras y Nehemías es una obra de la época persa. La edición que conocemos será algo así para el año 400 antes de nuestra era. En el libro de Esdras se alude a un evento o un momento de la historia del antiguo Israel, en donde los retornados del exilio de Babilonia comienzan a casarse con mujeres de la tierra de Israel. Y el texto dice así, en Esdras 9, los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a pesar de sus odiosas costumbres paganas. Ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esta gente, y por lo tanto la raza santa, y la expresión técnica en hebreo es Zera Kodesh, y por eso una traducción literal sería la simiente sagrada, se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Es decir, como ven acá, claramente la ideología en el libro de Esdras ataca estos casamientos mixtos entre los regresados de Babilonia con las mujeres del lugar, con la gente, ¿no? Como lo llaman la gente del país. Y este texto no es solamente en teoría, sino que, como ven, luego en Esdras 10 dice:
comprometámonos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor nos aconsejáis. Es decir, la ideología acá es claramente una ideología separatista en donde se lleva al extremo esta, como dijimos, esta posición o esta perspectiva etnocéntrica. Ahora, lo que es fascinante es si nosotros comparamos el texto de Esdras 9 con la ideología etnocéntrica que aparece, por ejemplo, en el Deuteronomio 7, en donde se habla claramente, en donde, a partir del versículo 1, el Señor, el Dios vuestro, os va a hacer entrar en el país del cual habéis de tomar posesión. El contexto literario supone que son las ordenanzas de Yahvé, el Dios de Israel, a Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, y echará de vuestra presencia 7 naciones más grandes y poderosas que vosotros, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y cuando el Señor vuestro Dios haya hecho caer estas naciones en vuestro poder y vosotros las hayáis derrotado, las destinaréis a la destrucción y no haréis con ellas ningún pacto ni les tendréis compasión. Tampoco emparentaréis con ellas, ni casaréis a vuestros hijos e hijas con los jóvenes y los muchachos de esas gentes, porque ellos harán que vuestros hijos se aparten del Señor y adoren a sus dioses. Y entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, vemos claramente aquí que hay una ideología de separatismo, en donde cuando comparamos las razones expresas en Deuteronomio 7 frente a Esdras 9, ven claramente que hay una ideología diferente. La razón por la cual se fija ese separatismo en Deuteronomio 7 es el miedo a la idolatría. Es que el pueblo de Israel no caiga en la adoración de los dioses, suponiendo que las mujeres, en este caso los casamientos mixtos, pueden llevar a la perdición religiosa del pueblo de Israel. Mientras que en Esdras 7 la razón ya no es religiosa, sino en este caso es biológica. Es para evitar la mezcla, en este caso racial. Como dije, o el contacto de la simiente sagrada, considerando que la simiente de Israel es sagrada, frente a una simiente de los paganos. Como ven, es una perspectiva totalmente diferente. Si alguno no supiera que estoy hablando de Esdras 9, cree que estoy hablando de una ideología de Goebbels, ¿sí? Es decir, estamos hablando frente a una perspectiva en donde la identidad de Israel tiene una base biológica, que obviamente nos aceptó en Israel, pero en este momento vemos esa pugna entre dos ideologías y es dable mencionar que esta ideología separatista con base biológica probablemente se originó en el exilio babilónico. Y esta diferencia de ideología, que es un desarrollo en extremis de lo que ya aparecía en el Deuteronomio y parece haberse desarrollado exegéticamente, teológicamente, socialmente en la situación de exilio babilónico, también es muy interesante cuando comparamos la lista de pueblos. Fíjense la lista de pueblos en Esdras 9 frente a la de Deuteronomio 7 y fíjense lo que sucede. Los en rojo son los pueblos que aparecen en las dos listas. En Deuteronomio 7 en azul los gergeseos y los heveos no aparecen en Esdras. Y en Esdras en verde no aparecen en Deuteronomio, que son los amonitas, moabitas y egipcios. Ahora, si ustedes tienen presente la tierra de Israel, primero el Deuteronomio hablaba de 7 pueblos cananeos, mientras que los moabitas y amonitas están ubicados en el actual Jordania, que es el este de la tierra de Israel, mientras que los egipcios es al suroeste de Israel. Es decir, lo que vemos que el círculo de pueblos prohibidos de Israel se está ampliando. Lo que muestra otra vez es una ideología que se va exacerbando, precisamente el separatismo. Todavía no hablamos, y este es un punto importante, no estamos hablando de sectas, pero vemos que es el comienzo de una ideología de separación. No solamente eso, sino que quiero que vean este punto. Uno de los pueblos que aparece es el pueblo de los moabitas, como ven. Y no es casualidad que tenemos una historia bíblica que precisamente apunte a lo contrario. Tenemos la novelita de Ruth, donde precisamente se cuenta de una moabita que habrá de ser, en última instancia, de quien se derive el rey David, y así termina la historia, ¿no? En donde Ruth la moabita se casa con
con uno de los israelitas, Boaz, y de esa relación finalmente habrá de salir la familia de Yesé, que es el abuelo de David, y obviamente el Mesías también habrá de nacer de la estirpe davídica. Es decir, vemos dos líneas que se están conformando en Israel ya en el mundo antiguo, que podemos establecer claramente una línea separatista frente a una línea universalista. Esta tensión ya en el antiguo Israel lo podemos ver en el siguiente punto. En Esdras 4 se cuenta que cuando llegan estos exiliados de regreso a Israel, lo que hacen primeramente es reconstruir, o se proponen reconstruir el templo de Jerusalén. Y tenemos una escena muy interesante en Esdras 4, que dice así: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zerubabel y a Josué y a los jefes de la familia. Zerubabel es Zerubabel, descendiente de la estirpe de David, y Josué, hijo de Josadac, el gran sacerdote. Y les dijeron: permitid que os ayudemos en la construcción, porque nosotros, los mismos que vosotros, hemos recurrido a vuestro Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zerubabel, Josué y los otros jefes de familia israelita les respondieron: no podemos reconstruir junto con vosotros el templo de nuestro Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos. Y en hebreo, el término en hebreo es yahat, que en hebreo significa también eso, solo nosotros. No solamente como adverbio, sino que aparece el concepto, nosotros somos un grupo diferente. Y desde ya les puedo decir que es muy interesante que aparezca el término yahat aquí, porque siglos después la comunidad del Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, se llama el yahat. Lo que significa que empezamos a ver una utilización de un término que finalmente va a tener un uso sectario, y ellos solos pueden construir el templo de Yahvé. Todavía no vemos que estos desterrados que han regresado sea una secta separada, pero vemos el comienzo de lo que finalmente va a ser el fenómeno sectario. Un grupo que se quede un grupo de elegidos, y solamente a ellos les cabe la responsabilidad de construir el templo de Yahvé, frente a todos los otros que no tienen ese derecho. Ahora, esta línea separatista lo podemos ver también de otra manera muy clara, y es, en los últimos capítulos del libro de Ezequiel, el profeta del destierro, entre los capítulos 40 y 48, tenemos el plan de restauración del futuro Israel con el futuro templo, el templo escatológico. Y luego de haber descrito en tintes muy precisos ese templo escatológico, en el capítulo 44, el profeta Ezequiel, del primer tercio del siglo VI antes de nuestra era, dice quiénes habrán de servir en el templo. Y fíjense, les marqué las frases claves. Por eso yo, el Señor, digo: no entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente y en su cuerpo la marca de mi pacto, ni siquiera un extranjero que viva entre los israelitas. Pero ¿quién sí? Los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que continuaron prestando servicio en mi templo cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre de los sacrificios. Es decir, por un lado el texto alude a quienes no, son los extranjeros, y quienes sí, los descendientes sacerdotes levitas de Sadoc. Y es precisamente frente a este texto, quienes no tienen acceso al templo, que en términos israelitas antiguos lo que define la identidad, quienes están in y quienes están out. Fíjense lo que dice el Isaías 56, que los biblistas decimos que es el Deutero Isaías o el Trito Isaías, es decir, no es el Isaías de hace 2800 años en el siglo VIII en Judea, sino es un profeta anónimo ya de la época del exilio o posexilio, Isaías 56, donde dice así: y a los extranjeros que se entregan a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, si respetan el sábado y no lo profanan, y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi monte santo, y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, lo que vemos claramente, que Isaías 56 no coincide con Ezequiel 44. Podemos encontrar una polémica entre profetas, y aunque no me crean aquí los presentes, también había polémica en Israel en el mundo antiguo.
Digo esto porque en el Israel moderno lo que nos sobran son polémicas. Y piensen que recién acabamos de salir de elecciones. Así que la polémica es lo que caracteriza a Israel desde tiempos antiguos. Y acá vemos dos claras líneas. Hace muchos años atrás, un gran asiriólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Moshe Weinfeld, escribió un libro ya clásico que se llama El separatismo y el universalismo en los comienzos de la época persa. Y en este caso, algunos de los textos que yo traje muestran dos líneas que son líneas directrices para entender la tensión en Israel en el mundo antiguo y que podemos decir que caracteriza a Israel hasta la época contemporánea. Y una vez presentado este fenómeno presectario, todavía no hablamos de secta, pero vemos que ya hay una semilla incipiente de separatismo y una tensión entre el endogrupo y el exogrupo que toma mucha tensión y va a aumentar en tensión en la época siguiente, que es el periodo helenístico. Y en este caso quiero comenzar con uno de los momentos claves en la historia, no solamente del antiguo Israel, sino del mundo antiguo y de hecho en la historia de Occidente, que es la llegada de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los grandes generales de la historia, uno de los grandes conquistadores, que en el término de 10 años conquista buena parte del mundo conocido, desde Europa hasta el Ganges en la India y desde la Bactriana en el centro de Asia hasta Etiopía en el sur de Egipto. Incluso hoy son varias horas de avión para poder recorrer estos territorios. Y Alejandro Magno no solamente es un gran conquistador, porque obviamente en el mundo antiguo también tenemos otros grandes conquistadores, ya en la época de los persas, los asirios, los babilónicos e incluso también el imperio persa, pero Alejandro Magno trae un nuevo concepto civilizatorio y en este sentido lleva a cabo una de las grandes revoluciones intelectuales, sociológicas, económicas, políticas, incluso religiosas en la historia de la humanidad, que es con un nuevo concepto que lo podemos definir con el concepto de oikumene. El término les debe sonar en algo conocido porque la derivación finalmente de este término es el término ecumenismo, que lo usamos hoy en un contexto de diálogo religioso, interconfesional, pero oikos en griego significa casa. Y en realidad podemos decir que el concepto que desarrolla Alejandro Magno es lo que llamaríamos hoy los modernos el concepto de la aldea global, en donde dos civilizaciones que es Oriente y Occidente se unen creando una nueva civilización que no es solamente un resumen de las dos, sino es algo nuevo, que es precisamente eso, el mundo helenístico que finalmente va a ser heredado por los romanos y la civilización grecorromana. Y es una civilización que funciona con paradigmas diferentes a lo conocido en el mundo antiguo. Lo que caracteriza a ese mundo es un mundo en donde lo que antes era griego forma parte ahora de todo el mundo conocido. En donde, por ejemplo, los Juegos Olímpicos ya no son solamente de los griegos, sino también vamos a tener Juegos Olímpicos en el Oriente. En donde, por ejemplo, la polis, que es la ciudad griega, no es solamente la ciudad de Estado para los griegos, sino también se van a crear ciudades-estado en el Oriente. Más de 350 ciudades-estado se crean en el Oriente en la época helenística, a partir del último tercio del siglo IV, en donde, por ejemplo, la filosofía griega ya no es solamente de los griegos, sino que es una nueva manera de pensar que empieza a conocerse en el Oriente, y pienso en uno de los grandes exponentes de la historia de la filosofía en el hombre, es el judío Filón de Alejandría, que es un judío que nace en uno de los centros intelectuales del Oriente, que lleva la ciudad el nombre de su fundador, que fue precisamente Alejandro Magno. Es decir, tenemos un mundo que funciona diferente porque el mundo antiguo funcionaba con dos conceptos centrales, el concepto de territorio y etnia. Y por lo tanto, de esa manera se definía la identidad de una persona o de un pueblo. Era la relación con una tierra específica y con un pueblo específico. Y lo que caracteriza el mundo grecorromano, y acá podemos ver que caracteriza la modernidad, es donde se rompen las barreras antiguas o tradicionales de identidad, que funciona ahora con otro paradigma, que es precisamente el romper la relación con lo biológico y lo territorial. Y entonces en el mundo antiguo,
en ese mundo grecorromano, lo que define mi identidad ahora no es la familia o el territorio, sino la educación. En el mundo antiguo, a partir de los griegos y romanos, ¿quiénes forman parte de esa civilización? Aquellos que piensan, hablan, se visten y comportan como griegos. Y por lo tanto, para ser griego no tengo más que nacer griego, y no tengo que nacer en Grecia, también puedo nacer en Persia, o en Siria, o en Egipto, o en la tierra de Israel, y voy a formar parte del mundo griego. En tanto hable la lengua franca de ese mundo que es el joiné, es un griego que me permite comunicarme y viajar desde Europa hasta la India con una sola lengua, que ya no es más el griego clásico, pero es un griego que me permite comunicarme y por lo tanto puedo viajar cambiando de regiones geográficas utilizando una sola lengua, en donde, por ejemplo, en el Oriente como en Occidente leen los mismos libros, asisten a las mismas obras de teatro, viven en ciudades que son propios del mundo grecorromano, y en ese sentido entonces vivo, como dije, en una aldea global, lo que nos hace a nosotros también hombres globales, y ya no tenemos simplemente que comprar productos en New York o en San Francisco, sino los pueden comprar aquí en Madrid, pero también los pueden comprar en Bangkok, son los mismos, ¿no? Todos comen Burger King o Chicken Fried, ¿no? Y no importa dónde esté en el globo. Y ese es el mundo global. Pero es un mundo global que obviamente también genera también problemas de identidad. Y si ahora seguimos rápidamente en esta historia, ¿no? En una presentación que tiene que ser tan rápida, saltando siglos, a la muerte de Alejandro Magno, como siempre sucede, los generales, tenemos la guerra de los diadocos, que son los sucesores de Alejandro, y entonces se desmembra el imperio y finalmente la tierra de Israel queda controlada entre el siglo III por los Ptolomeos, que es la casa real de Ptolomeo I, la casa gobernante en Egipto, y a partir del siglo II la casa de los Seleucidas, los descendientes del general Seleuco I de Siria, y la tierra de Israel ahora está en el medio de este mundo, como dije, rodeado de este mundo helenístico. Y entonces lo que va a suceder con la tierra de Israel y con los judíos de Judea en la tierra de Israel es que se encuentran acosados por este mundo global, como dijimos, este oikumene, en donde otra vez el tema de identidad es un problema que acosa no solamente a los israelitas, sino a todo el Oriente, pero obviamente en esta presentación me centro en Israel. Y por eso no es casualidad que en el libro apócrifo de los Macabeos, en 1 Macabeos 1, el texto dice lo siguiente: por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, es decir, 1 Macabeos del la segunda mitad del siglo II ante nuestra era, cuando quiere explicar por qué sucedió esa revuelta de los Macabeos, quiere explicar que la revuelta tuvo un contexto, y el contexto es esta polémica, que algunos decían, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Significa que hay una polémica en Israel frente a ese mundo global. ¿Qué estrategia adoptar? Estaban aquellos que querían integrarse al mundo global, mientras que otros dicen, eso nos ha traído calamidades y lo que tenemos que hacer es separarnos. Como ven, es la misma polémica que habíamos encontrado ya en la época persa, pero la realidad política, económica, social, religiosa del mundo greco-romano lo que va a hacer es acelerar esa polémica que ya existía en Israel, en donde hay que tomar una posición. ¿Vamos a integrarnos a un mundo global o nos vamos a separar? Y es en ese contexto que no es casualidad que las persecuciones del gobernante de la casa Seleucida, Antíoco Epífanes IV, precisamente que ven a los grupos separatistas como grupos belicosos, por eso por primera vez en la historia del hombre conocemos persecuciones religiosas. En el mundo pagano no conocía de persecuciones religiosas porque no tiene ningún problema que los pueblos sometidos crean en otros dioses, porque todos creen en distintos dioses, mientras que los griegos aquí entendieron que los judaítas, al
tener prácticas tan distintas del resto, precisamente es lo que los lleva a esa actitud belicosa hacia los paganos. Y por eso fíjense cuál es el contenido de estas persecuciones. Dice así: por medio de mensajeros el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. En otras palabras, los gobernantes seleucidas entienden que si quieren realmente contener a estos judaítas belicosos, lo que tienen que hacer es atacar el problema de la identidad. Y los judíos quieren ser distintos y por lo tanto tienen un día de descanso que nadie tiene, como es el sábado, y tienen la práctica de la circuncisión y tienen las regulaciones alimentarias distintas de los otros, que obviamente los separan de todos los demás. Es decir, que otra vez tenemos el particularismo frente a ese intento de integracionista y universalista. Y entonces lo que sucede es que muchos israelitas tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros y prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Es decir, tenemos por primera vez en la historia el concepto del martirio religioso. Es decir, los primeros mártires en la historia de la civilización son estos judíos que sufren estas persecuciones religiosas y prefieren morir antes realmente de profanar las regulaciones y las ordenanzas seleucidas. Pero otros israelitas, en vez de someterse a la persecución, lo que hacen es levantarse. Y ese es el contexto inmediato del levantamiento de los macabeos. Y el levantamiento macabeo finalmente lleva a un levantamiento que originalmente tenía una razón religiosa y finalmente tiene un objeto político. Y entonces tenemos que después de siglos en donde los judíos en la tierra de Israel se vieron sometidos, primero a los persas y luego a los griegos, ahora tienen independencia por un término más o menos de 100 años, y los macabeos a lo largo del tiempo comienzan a conquistar nuevos territorios, y frente a lo que antes era simplemente el territorio de Judea muy pequeño, acá ven un sinnúmero de territorios que fueron tomados, porque la casa de los macabeos se creían que eran ahora los herederos de la antigua casa davídica. Ellos eran de descendencia sacerdotal, no davídica, pero se ven herederos del antiguo y glorioso Israel de la época bíblica. Y en este caso, lo que tenemos que la paradoja hizo que por un lado los macabeos terminaron finalmente creando el reino macabeo. Los gobernantes macabeos asumieron el título de rey. Y por el otro lado también era el gobernante macabeo, no solo era rey, sino sumo sacerdote, algo que nunca había sucedido en la historia de Israel, que el rey también sea el sumo sacerdote. Y podemos decir, y le hago el ejemplo con estas dos monedas, como muestran que los macabeos tenían que, en una realidad política, tenían que vivir en dos mundos. Por un lado, por ejemplo, tenemos una moneda de la época de Alejandro Janeo, el gran rey de Judea, en donde, por ejemplo, el símbolo es un ancla, que era un símbolo típico iconográfico del mundo helenístico, mientras que otro descendiente de los macabeos, Matitaos Antígono, que lo va a terminar matando Herodes el Grande, utiliza, en este caso, el candelabro de 7 brazos, que es un típico símbolo del templo de Jerusalén, un templo judío. Es decir, que se vive en dos mundos. La prueba está que incluso los gobernantes de Israel tienen dos nombres. La onomástica acá prueba que viven en dos mundos. Alejandro Janeo es el nombre en griego y el nombre en hebreo, cuando funciona como gran sacerdote, es Jonatán. Es decir, viven en dos mundos. Y en este sentido, entonces, la importancia es capital. Porque eso significa que otra vez volvemos al tema de la identidad. Y por eso no puede ser casual que cuando entendemos esta tensión entre el separatismo y el universalismo, en la narrativa de Flavio Josefo, la primera vez que habla que hay sectas, con griego habla el término airesis, que ahora lo voy a explicar, entre los judíos, es cuando llega
a la época de gobierno de Jonatán el Macabeo, y entonces dice lo siguiente: para esta época existían 3 sectas judías que opinaban diversamente sobre problemas humanos: la de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios. Y los fariseos decían que algunas cosas no todas se deben al destino y otras dependen de nuestra voluntad, que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo se debe al destino y que los hombres nada pueden hacer que escape el destino. Y en cuanto a los saduceos, suprimían el destino, diciendo que no es nada y que no interviene para nada en los asuntos, sino que todo está sometido a nuestro arbitrio, de modo que somos autores tanto de los bienes como de los males que nos acontecen por imprudencia nuestra. Es decir, que cuando en español nosotros hablamos de las sectas, no es en realidad el uso sociológico que lo va a usar Max Weber, ¿sí? El término airesis en realidad lo que significa es una escuela de pensamiento, escuela filosófica. Es decir, que Josefo, que está escribiendo las antigüedades judías a fines del siglo I de nuestra era en Roma, tratando de explicar a los intelectuales romanos este fenómeno de los grupos sociales de élite en Israel, lo trata de colocar en una categoría, y la categoría es las escuelas filosóficas. Como conocen que hay los pitagóricos y están los cínicos y están los estoicos, entonces también existen entre los judíos este tipo de sectas, y por eso fíjense, precisamente el tema que según él divide estos grupos es precisamente temas filosóficos, en este caso la polémica en derredor del concepto de la providencia frente a la libre elección. Desde el punto de vista histórico podemos decir que lo que siempre ha distinguido a los judíos desde la antigüedad hasta nuestros días no es la ortodoxia, a pesar que hablamos hoy de la ortodoxia judía, sino la ortopraxis. El problema es un problema de praxis porque la civilización judía funciona con el concepto central de ley y no tanto de la doxa. Pero de todas maneras, en este contexto, lo importante es que él nos habla que hay una fragmentación de grupos de élite precisamente en la época de los macabeos. Es decir, que es una época que produjo una eclosión entre los grupos intelectuales en derredor de la cuestión qué actitud asumir hacia el mundo exterior. ¿Cómo nosotros preservamos de la identidad? Si es separándonos o en realidad integrándonos. Y lo que encontramos, como siempre sucede en la historia de las sociedades, tenemos distintas estrategias. Tenemos estrategias conservadoras y tenemos otras liberales. Tenemos unas que contemporizan y otras que tratan y son mucho más radicales. Y es en ese contexto que tengo que llegar, como este no es un seminario académico donde tengo un año para desarrollar el tema, entro directamente ahora al tema de los esenios. Ahora, aquí es muy importante entender lo siguiente. ¿Qué fuentes teníamos sobre este grupo esenio, donde el término lo conocemos solamente en griego como esaioi o esenoi, o en latín eseni? Eso es lo que tenemos los términos. Tenemos en total 3 fuentes plus una, que ahora voy a mencionar. Tenemos 3 fuentes. La primera y más antigua es Filón de Alejandría. En una de las fuentes que de todo bueno hombre bueno es libre, y otro en la hipotética, que es un texto apologético. Les recuerdo, Filón de Alejandría es el gran filósofo judío de finales del siglo I antes de nuestra era y comienzos del siglo I de nuestra era. Filón solo una vez estuvo en la tierra de Israel y habla acá de un grupo palestinense, lo que en muchos casos significa que muchas de las tradiciones deben haberle llegado de manera oral, pero de todas maneras es la fuente más antigua que tenemos, escribiendo sobre los esenios de Palestina, de la tierra de Israel de esos años, porque los tomaba como modelos de hombres santos. Y les traje solamente como ejemplo algo de este texto, por lo menos para que tengan una cierta idea, qué nos cuenta Filón sobre los esenios. Y no sin noble descendencia está la Siria palestinense, habitada en no pequeña parte por la populosísima raza de los judíos. Algunos de ellos reciben el nombre de esenios y su número excede de 4.000. Este es un punto importante porque el mismo topos, el mismo número 4.000 lo va a conocer Josefo, y probablemente sea de Filón o de una fuente común. Su nombre se relaciona, en mi opinión, aunque no con una forma pura de la lengua griega, con la palabra santidad, pues son los adoradores más notables de Dios. En otras palabras, Josefo tampoco sabe por qué se llaman los esenios, y trata de explicarlo asociado con el término siotes, ¿no?, de los santos en griego, y no mediante sacrificios de animales, sino por su resolución de mantener sus pensamientos en armonía con lo sagrado.
Lo primero que cabe mencionar es que estos hombres moran en aldeas y evitan las ciudades debido al desorden e inmoralidad de los ciudadanos. Y luego, rápidamente, hay un tema que parece ser muy fascinante y lo vamos a ver como topos en otros textos. Casi son los únicos hombres que adoptan una vida sin dinero. Imagínense en el mundo helenístico romano viviendo sin dinero, ni propiedad voluntariamente más que por falta de bienes, y se consideran muy ricos y con razón porque tienen pocas necesidades y su contenido espiritual es abundante. Sí, lo que lo atrapa a Josefo es que es un grupo de características casi utópicas, que viven en comunidad, que están entregados a la vida espiritual. Luego, por ejemplo, en la apología trae otros temas, obviamente no podemos leer todo, pero que se hagan una idea. Fíjense lo que dice. Además evitan el matrimonio, porque comprenden claramente que sería el único, el principal motivo de ruptura de su hermandad. Otro motivo era su práctica, en verdad excepcional, de la continencia. Por eso ningún esenio toma esposa, pues la mujer es criatura egoísta. Por favor, quiero que quede claro que lo dice Filón. Extraordinariamente celosa, astuta en apurar el carácter del hombre y dominarlo con la acción persistente de sus encantos. Espero no crear hoy problemas matrimoniales o de pareja. En efecto, se vale de palabras halagüeñas y de otras artes como si actuara en la escena, y cuando ha embrujado ojos y oídos, y estos como facultades subordinadas quedan embaucados, domina la principal facultad, o sea, el espíritu. Si nacen hijos, se muestra orgullosa y atrevida en su lenguaje. Donde antes hablara con falsa compostura, ahora lo hace con retadora insolencia y desvergonzadamente insiste en pretensiones hostiles a la hermandad. Porque el hombre, tanto si se haya sometido a los encantos amorosos de la mujer, o preocupado por su instinto hacia el cuidado de los hijos, no es el mismo en su trato con los demás hombres. Poco a poco se transforma en otro hombre que ya no es libre, sino esclavo. Como ven, es claramente una posición misogénica, que desde aquí tengo que aclarar, es un tema que lo encontramos muchísimo en los ideólogos, en los hombres, en los intelectuales del mundo grecolatino. Por ejemplo, lo encontramos también en la obra del Sirácida. Es decir, no es algo original solamente en Filón, pero en este caso lo vemos adscrito a los esenios. Luego tenemos, por ejemplo, Josefo. Josefo es el gran historiador judío final del siglo I de nuestra era, donde en varias secciones habla de los esenios, pero el texto más extenso que tenemos sobre los esenios es en la obra de Guerra de los Judíos. En el libro 2, en el capítulo 8, tenemos la descripción más detallada. Y acá quiero que otra vez que vean simplemente el comienzo de Josefo, y no es casualidad. Josefo acá está funcionando no solamente como historiador, sino en realidad como etnógrafo, desde el punto de vista del género literario. Entre los judíos había 3 sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios. Estos son judíos de nacimiento y los unen lazos de afecto más fuerte que los de las otras sectas. Rechazan los placeres, fíjense otra vez el tema de la continencia sexual. Estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes y eligen los hijos de los demás. Mientras son maleables y están a punto para la enseñanza, los aprecian como si fuesen propios y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio ni pretenden acabar la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina convencidos de que ninguna mujer es fiel a un solo hombre. Es decir, toma el tema de la mujer y la continencia sexual, como vimos Josefo, y luego toma otra vez el tema de la vida grupal. Desprecian las riquezas y su forma de vida en comunidad es extraordinaria. Entre ellos, ninguno es más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden. Tanto que en ella no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como un patrimonio de hermanos. Ahora, un contemporáneo de Josefo, Filón y Josefo escriben en griego, ahora va a ser Plinio el Viejo, en la historia natural, y es el único texto de las fuentes que hasta ahora tenemos en donde sí ubica geográficamente a los esenios. En vez de mencionar que viven en ciudades, de aldeas, como dice Josefo, o fuera de las ciudades, como dice Filón, es el único que los ubica en una zona determinada de la tierra de Israel, que es el Mar Muerto. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, la más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, nuevamente el topos de la continencia, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Bastante aburrido, ¿no? Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia, cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Y así, en el transcurso de millares de siglos, increíble que aparezca,
El número de dicha gente permanece constante a pesar de que nadie se ha concebido. Tan prolífico es para ellos el arrepentimiento de los demás hombres. Y al sur estaba la ciudad de Engadá, Engedi, a la que solo supera Jerusalén en fertilidad y palmerales, convertida en la actualidad en otro monumento de muertos. Desde allí amasada fortaleza erigida en la roca, que tampoco dista mucho de el lago de asfalto, que es el Mar Muerto. Es decir, este texto es excepcional y en unos momentos van a ver, pero antes de llegar a la importancia de este texto, hay una fuente que muchas veces no se menciona, porque no lo tenemos en el texto directo, sino solamente en una cita de Dio Crisóstomo en una obra de Cinesios de Cirenaica del siglo IV, donde parece ser una tradición de un escritor pagano independiente. Dio Crisóstomo es del comienzo del siglo II de nuestra era, donde dice, y además él, Cinesio, cita a Dio Crisóstomo, alaba a los esenios, una ciudad muy próspera situada cerca al Mar Muerto en el interior de Palestina, próxima a Sodoma. Es decir, son los únicos dos textos, justamente los paganos, no los judíos, que ubican a los esenios en un lugar específico en la tierra de Israel, que es la zona del Mar Muerto. Ahora, ¿por qué estos textos son importantes? Porque ahora llegamos, obviamente, para lo que ustedes llegaron. Ustedes llegaron para hablar no solamente de los esenios y el fenómeno de sectario, sino este descubrimiento tan importante que es la comunidad de Qumran como una secta esenia. Y en este caso, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que ustedes, algunos ya por ahí oyeron en la presentación de Julio sobre estos manuscritos hallados entre 1947 y 1956 en las proximidades de Qumran, en la costa noroccidental del Mar Muerto. En 10 cuevas se hallaron estos manuscritos que han cambiado la historia de la investigación del judaísmo y del cristianismo antiguo. En la cueva número 1, la primera cueva, se hallaron probablemente en unos jarrones, en estas tinajas, pero una mención, que no sé si Julio lo dijo, nunca los arqueólogos han encontrado rollos dentro de tinajas, de jarrones. Nunca los arqueólogos. Lo que encontraron fue siempre la referencia de los beduinos, que sabemos que se encontraron los primeros, pero no tenemos, en esa época no existía el selfie, así que no se sacaron la foto con los rollos. Y obviamente el más famoso de todos es el famoso rollo de Isaías, una versión completa de Isaías de la cueva número 1, una versión de 7 metros 34 centímetros con los 66 capítulos muy próximos al Isaías masorético, donde encontramos también unos documentos, el comentario del Habacuc, que es un comentario que nosotros decimos sectario al libro de este profeta menor Habacuc, y por primera vez en Occidente el testimonio de este género literario, la regla de la comunidad, que precisamente es el Serej, así se llama regla en un término que lo conocemos solamente en hebreo de Qumran, y Yahat, como la comunidad se autodenomina como el Yahat o la comunidad. Y acá lo más importante es lo siguiente: los primeros rollos del Mar Muerto, los primeros 3 fueron comprados por el profesor de la Universidad Hebrea Zuccheni, con los primeros arqueólogos del pueblo judío, y él los compra los primeros rollos a fines del año 47. Y ya en febrero de 1948, en su diario personal, el profesor Zuccheni, de la Universidad Hebrea, escribe: mientras tanto yo miré los otros pergaminos, tiendo a pensar que este depósito es de los esenios. El primero que pensó en una conexión con los esenios es Zuccheni, en el diario personal. Después, en la edición de Zuccheni sobre los rollos del Mar Muerto en 1948, desarrolla un poco este punto explicándonos cómo llegó a la conclusión que se habla de los esenios. Y dice así: aún así requiere una investigación a fondo a quién le pertenece este depósito, pero encontré una señal que me generó una hipótesis al respecto. Cuando revisé los pergaminos en poder de los asirios, encontré en uno de ellos un tipo de regulaciones sobre el comportamiento de los miembros de un grupo secta. Se refiere a la regla de la comunidad que antes dije. Tiendo a pensar que este depósito tiene como origen la secta de los esenios, que, como todos sabemos, de las diferentes fuentes literarias antiguas, la ubicación de esta secta estaba localizada en el lado occidental del Mar Muerto, en las inmediaciones de Engedi. ¿En qué piensa? En la cita de Plinio el Viejo. Es decir, Zuccheni llega a esa conclusión en 1948, cuando todavía no se encontraron los cientos de manuscritos que hoy conocemos y no se excavó Qumran. Qumran se excava entre 1951 y 1956. Y acá tenemos entonces, cuando entra Debord, que dirige la escuela bíblica francesa, l'École Biblique, y excava Qumran. Y cuando Debord comienza a excavar en el desierto de Judea Qumran,
los edificios de Qumrán, que algunas imágenes, sé que Julio ya habló de esto. Identificó, por ejemplo, en este caso una torre ubicada al norte de los edificios y ubicó también un complejo de habitaciones que, porque se encontraron ahí tinteros y encontraron restos que cuando fueron reconstruidos eran como un tipo de mesas, Deveau llegó a la conclusión que parece haber sido un scriptorium o que funcionó como un scriptorium, y de este caso también sugiriendo que probablemente los rollos, en una época se creían todos, hoy sabemos que la mayoría no, fueron escritos probablemente ahí en Qumrán. Luego, por ejemplo, en Qumrán tenemos algo muy llamativo que es un sistema de aguas con no solamente albercas que sirven para acumulación de agua, sino que ven algunas con escalones, y esas probablemente sirvieron como albercas rituales, es decir, para la purificación ritual, lo que le lleva a pensar que ahí vivieron hombres. Es más, él llega a la conclusión que es una comunidad altamente piadosa que lo que acostumbraba era purificarse. Y luego también en la habitación más extensa de Qumrán, que tiene 22 metros de extensión por 4,5 de ancho, se encontraron unas piezas de alfarería, como 1.200 piezas, que sirvieron para lo que él cree era una comida comunitaria. Y en este caso, también Deveau encontró el cementerio más grande que se haya excavado en Israel, en realidad encontrado porque se excavó muy poco, aproximadamente 1.200 tumbas, y las tumbas son muy específicas, todas están marcadas por un montículo de piedras y los cuerpos están colocados en posición de cúbito dorsal, siempre orientados hacia el norte, un tipo de enterramiento muy diferente a los familiares que conocemos de la época herodiana. Y finalmente Deveau también llega a la conclusión, ahora utilizando la arqueología, que como ven la conclusión de Deveau fue que los habitantes del lugar eran una secta de judíos altamente ritual llamada los esenios. Es decir, Deveau, ahora utilizando el argumento arqueológico, también llega a esa conclusión, una conclusión que ha llegado a ser conocida como la hipótesis de Qumrán esenios. Y esta hipótesis sugiere que los habitantes originarios de acuerdo fueron los esenios y que establecieron el sitio en el desierto con fines religiosos. Y para terminar, entonces, esta parte, y saltando ahora las discusiones y proyectos académicos, una de las arqueólogas hoy líderes es la profesora Jody Magnes, de Chapel Hill en la Universidad en Carolina del Norte. Dice en un libro hoy ya clásico, La arqueología de Qumrán y los rollos del Mar Muerto, dice así: en mi opinión, los puntos de correspondencia entre la evidencia arqueológica y la información proporcionada por los pergaminos y nuestras fuentes antiguas indican que la comunidad de Qumrán debe ser identificada como esenios. Y ahora, simplemente para sintetizar, para que entiendan que la tesis esenia, y obviamente no puedo entrar ahora en todas las otras polémicas de otros estudiosos que, por supuesto, no aceptan esta posición, quiero aludir a la fuerza que tiene la tesis o la hipótesis qumranita esenia, aludiendo a la lamentablemente fallecida profesora Edna Ullmann Margalit, que no era para nada una arqueóloga ni teóloga, dirigía el departamento de racionalidad de la Universidad de Jerusalén y escribió un libro fascinante, Out of the Cave, no conozco que tenga traducción española, editada por Magnes Press y Harvard University Press, y lo que hizo desde el punto de vista de estudio de la ciencia, tratar de mostrar la racionalidad de la tesis científica, y es muy difícil encontrar raciocinio entre los científicos. Y lo que trata de probar es que la tesis esenia es una tesis muy sólida porque tiene tres bases argumentales. Por un lado, tiene los esenios, que son las fuentes clásicas y la información que nos dan. Por el otro lado, tenemos los qumranitas de la arqueología y luego tenemos la comunidad de los rollos. Y si nosotros vemos cómo los argumentos se correlacionan, podemos ver que hay una correlación tan importante en donde los hallazgos arqueológicos iluminan los textos e iluminan las fuentes. Y por eso, si no recuerdan nada de lo que dije hasta ahora en la última hora de presentación, finalmente esta es la paradigma de la tesis esenia qumranita. Los esenios de las fuentes clásicas son equivalentes a la comunidad, como dije, el yaja de los rollos, son equivalentes a los qumranitos de la arqueología. Quería terminar, si me permiten, me pasé 2 minutos, creo que no está tan mal, ¿no? Quiero terminar con una reflexión. Creo que ya fue suficiente y ustedes también a lo largo de este seminario, oyendo otra vez a Julio y al profesor Florentino García Martínez, podrán ahondar en la problemática de los rollos
y en el aporte excepcional que representan estos documentos para el estudio del judaísmo y el cristianismo antiguo. Pero, si me permiten, me gustaría hacer una reflexión final que va mucho más allá de lo estrictamente académico, que era el objetivo de este encuentro. Yo creo que, como dije, encuentro un significado muy especial el hecho de que esta semana nosotros celebramos el 50 aniversario del Museo de Israel y del Santuario del Libro en Jerusalén. Y creo que también tiene un significado especial el hecho de que yo, de origen argentino, y ya por más de 35 años sirvo en Jerusalén como el director del Santuario del Libro y el curador de los rollos del Mar Muerto. Y mi condición de argentino, de israelí, de judío, creo que tiene una enorme importancia el hecho que se haya y se esté llevando a cabo este seminario aquí en la Fundación, y el hecho de que ustedes aquí, los que están siguiendo aquí la transmisión, puedan acceder a estos temas que no solamente tienen un valor académico, sino precisamente estos documentos vienen de una época en donde todavía no existe el judaísmo rabínico y no existe todavía el cristianismo. Juan Bautista y Jesús no saben que son cristianos, ¿sí? Ellos son judíos y forman parte de ese mundo judío que es el mundo prerrabínico, y en ese sentido nos dan una nueva perspectiva del mundo antiguo y del judaísmo antiguo, que es en última instancia el movimiento madre del cual habrá de nacer precisamente el judaísmo rabínico y el cristianismo. Y desde entonces, como bien saben, 2000 años de polémicas, de persecuciones que se sufrieron también aquí en España, nos ha llegado a una nueva época después del Concilio Vaticano II, con las visitas de los papas y recientemente la visita de Francisco I. Yo creo que tiene un significado muy especial, precisamente en una época donde nos vemos acosados por la violencia irracional, precisamente en unos lugares centrales en la historia del hombre, como es el Oriente. Yo creo que precisamente traer este mensaje que tratamos de traducir por medio de estas fuentes, que en última instancia es el testimonio más antiguo de la Biblia hebrea, que es la base de la civilización occidental. Creo que en última instancia, creo que todo este seminario, y humildemente lo traté de hacer también en mi exposición, nos muestra en última instancia que judíos y cristianos son hermanos. Muchísimas gracias.